Buenas tardes. Voy a exponer el tema medidas de tendencia central y dispersión. Esto como parte de la unidad 3, análisis descriptivo de los procesos socioculturales. Como introducción tenemos que las técnicas cuantitativas descriptivas se definen como el cálculo de una medida numérica de un conjunto de datos que describe un aspecto particular o característico de esos datos. Es por ello que los índices estadísticos descriptivos más comunes son las medidas de centralidad y variabilidad, que nos sirven para darle un valor a lo que se está investigando. Sin embargo, antes de revisar estas técnicas, examinaremos el redondeo y algunas reglas como la sumatoria, que son dos elementos básicos que se debe de conocer, que debe conocer toda persona que intente hacer un estudio por medio de métodos cuantitativos. Tenemos que en el redondeo va a haber dos reglas básicas. La primera es cuando se va a dividir entre números enteros, se van a conservar dos dígitos a partir del punto decimal, y en cambio cuando se va a dividir entre dos números que sean con decimales se va a conservar hasta tres dígitos después del punto decimal. Tenemos, que la sumatoria se va a representar con la letra sigma, y esta representa un conjunto de datos sin especificar en particular. Esto hace referencia a la Y subíndice y latina, que se lee como el subíndice en donde la Y reemplaza el dato y el subíndice indica el lugar del dato. Entonces, en una serie de n datos, estas pues se van a sumar, ¿no? Se va a sumar más bien el valor de cada dato para obtener una cifra total. Esa es la sumatoria. Tenemos como técnicas de organización de los datos que los instrumentos de medición proporcionan los datos sin organización. Estos datos recogen a medida que se observa, por lo que es necesario disponerlos conforme a una estructura que permita descubrir a partir de esa primera recolección contenidos relevantes acorde a nuestro objetivo de investigación. Esto con la finalidad de proporcionar conclusiones importantes para nuestro estudio. Para esto el primer paso igual es representar los datos en una tabla como para tener una mejor visualización de esos datos. El siguiente paso sería ordenar esos datos en orden ya sea ascendente o descendente. Y a partir de ya tener ese primer paso, vamos a tener que la frecuencia va a ser la puntuación o porcentaje del tiempo realizado. El total de frecuencias es el número n. Los intervalos de clase vamos a tener que para determinar el número de intervalos de clase se recomienda la fórmula de Sturger, y esta es la diferencia entre la mayor y menor de estas más la sensibilidad del instrumento. Como amplitud de intervalo de clase, encontramos que la amplitud de intervalo de clase es posible comenzar a construir la distribución de frecuencias tomando la puntuación más baja de los datos originales como el límite inferior del primer intervalo de clase. El límite superior de ese intervalo se obtiene agregando un -1 al límite inferior. La frecuencia acumulada, esta se va a obtener al sumar las frecuencias anteriores al intervalo de clase correspondiente. La proporción de casos que caen dentro de un intervalo de clase particular va a recibir el nombre de frecuencia relativa por ocurrencia. La frecuencia relativa se obtiene al dividir la frecuencia de cada intervalo de clase por el total. Por decir, aquí es un ejemplo, el total de niños que tenemos, que son 60 niños, y tenemos que entre esa proporción de 60 niños se va a obtener la frecuencia relativa al dividir
Al dividir 15 entre 60 vamos a obtener 0.25. Al multiplicarlo por 100 se va a transformar en un 25% y esto se puede deducir en que el 25% de los 60 niños va a realizar su tarea entre el 75 y 85% del tiempo total asignado. La distribución de frecuencias no es suficiente para tener una visión clara de la forma en que se distribuyen los datos, por lo que es necesaria una representación gráfica. Para ello, para estas representaciones gráficas se pueden utilizar un histograma, un diagrama de columnas, un polígono de frecuencias, un diagrama de líneas o una curva de percentiles o ojiva. Las medidas de tendencia central van a ser la moda, la mediana y la media. Estas medidas permiten reducir un conjunto de datos a un valor cuantitativo y los hace más aconsejables para resumir los datos en una investigación. Tenemos que la moda va a ser el número que se repite con mayor número de veces en un conjunto de datos. Después tenemos que la mediana va a ser el valor que divide la distribución en un conjunto de datos. Para esto, si el número de datos o ese conjunto de datos es impar, la mediana va a ser la puntuación que justo quede en medio. Y en cambio, cuando este número total de datos sea par, lo que se hará es sumar las dos puntuaciones que queden en medio y dividirlas entre 2 para obtener esa mediana. La media constituye el índice de tendencia central más importante, ya que es el más sensible y figura en la mayor parte de los procedimientos estadísticos. Esta se emplea pues al utilizar un conjunto, se dice que la entendemos mayormente por promedio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo expresado, de esta siguiente manera. Vamos a tener 6 datos. Cada uno de estos datos puede representar 6 datos porque fueron 6 sesiones que se le dieron a un niño y cada una de estas sesiones tuvo una duración diferente. La máxima fue de 61 minutos. Entonces vamos a tener, si fueron 6 sesiones, 6 diferentes duraciones de cada sesión. Se van a sumar en total. El total de cada una de esas sesiones nos va a dar 336 minutos divididos entre el número total de datos, que son 6, nos va a dar una media de 56. Por eso a la media se le conoce como el promedio. Después tenemos que también los cuartiles, quintiles y percentiles. Al estudiar la mediana se menciona que este es el valor medido que divide al conjunto de datos en 2 partes iguales. Analógicamente también se establece que aquellos valores se dividen entre 4, 5, 10 y 100 partes iguales. Serán cuartiles, quintiles, deciles, percentiles y así sucesivamente. Las medidas de dispersión tenemos, dispersión se refiere a la variabilidad en un conjunto de observaciones. Si las puntuaciones en un conjunto son diferentes y estas diferencias son considerables, la magnitud de la dispersión será grande. Por el contrario, cuando las diferencias sean muy pequeñas, la dispersión igual va a ser mínima. Por último, si todas las puntuaciones son las mismas, se dice que no existe dispersión. Y tenemos como medidas de dispersión, las más comunes son el rango semi-intercuartilar, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. Aquí solo mencionaré algunas, como el rango. Mide la distancia total a lo largo de la cual varían las puntuaciones. La varianza, esta considera las desviaciones de las puntuaciones respecto a la media por cada una de ellas elevada al cuadrado. La desviación media evalúa la desviación de las puntuaciones individuales respecto a la media, con la finalidad de obtener una estimación de la variación promedio de las puntuaciones. La desviación media se obtiene sumando todas las desviaciones y dividiendo el resultado por n. La desviación típica o estándar es la medida estrechamente relacionada con la varianza. Cuando se desea expresar la dispersión en términos de las unidades originales en las que se encuentran los datos, la varianza no es una medida adecuada, pues esta está expresada en unidades cuadráticas.
por lo que sería necesario obtener la raíz cuadrada positiva de la varianza para obtener una estimación de la variabilidad de los datos. Y bueno, como conclusión tenemos que las medidas de dispersión ayudan en la investigación en psicología porque al ser un conjunto de números que otorgan información acerca de la variabilidad de datos, se van a encargar de mostrar qué tan juntos o separados se van a encontrar estos datos en una distribución. Por lo general se usan junto con las medidas de tendencia central como la media, la moda o la mediana para proporcionar una descripción general de un conjunto de datos. Y las medidas de tendencia central son empleadas para resumir un conjunto de datos numéricos que serán sometidos a un estudio estadístico. Son llamadas de tendencia central porque mediante la acumulación más alta de datos se encuentran los valores intermedios. Las medidas de dispersión van a estar orientadas a dar a conocer qué tan lejanas o próximas se encuentran las puntuaciones de una variable respecto a la media o promedio aritmético. Se infiere que cuando la medida de dispersión posee un valor pequeño, este quiere decir que los datos están ubicados cerca de la posición central, mientras que cuando tienen un valor grande, quiere decir que están más alejados o separados del centro. Y las medidas de variabilidad brindan la posibilidad de saber la homogeneidad o heterogeneidad de las distribuciones de los datos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.